Bienvenidos a otro programa. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Les he preparado esto que les va a impactar. Testigo de Jehová castigaba a niños en Nicaragua. Bueno, son programas atrevidos, dice mi esposo, porque en el programa anterior en el que tuve el valor de denunciar de manera ya más detallada el abuso infantil ocurrido en mi congregación, que está impune, aprovechando que ya los salones del reino están oficialmente abiertos, como yo había deducido que iban a abrirlos, que no era solamente en Hong Kong, no, lo iban a implantar porque necesitaban dinero. Ese fue mi análisis. Y ya están abiertos en Chile, en México y en otros lugares. Lo vamos a hablar en otro programa, en el informe 9 del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Entonces, voy a hablarles de ese caso, pero voy a hacerles un preámbulo, ¿verdad?, sobre esto. Primero voy a hablarles de un filósofo alemán. Era filólogo, filósofo muy polémico, el más radical de los filósofos. ¿Por qué lo menciono? Porque tiene importancia, incidencia en el tema de las religiones y en el pensamiento contemporáneo. Fue un visionario de lo que iba a suceder en el siglo XX y en el siglo XXI. Y hago un parangón, o sea, una comparación entre el señor Dussel y su esposa Mary. Ya verán por qué. Bien. Según la santa tecnología del cachudo, que siempre pongo yo los enlaces para que ustedes vean aquí donde me ubico, aquí ya están los enlaces para que ustedes los vean, que es un trabajo de investigación. Miren, él escribió varios libros, así habló Zaratustra, La voluntad del poder y varios otros. Tuvo un pensamiento muy radical y, como les dije, fue visionario de lo que iba a suceder en estas cosas. Él venía de una familia en la que fue criado por mujeres y él estudiaba para ser teólogo, para ser sacerdote católico. Sin embargo, su gran pensamiento lo obliga a dejar esos estudios y se dedica a estudiar para filólogo y filósofo en Alemania, en un lugar que se llama Leipzig. Entonces, él vio que la religión era el cristianismo es la calamidad de las religiones, fueron una de sus famosas frases. Dios ha muerto y lo mató el hombre. Dios es un mito creado por el hombre. Entonces, él era muy nacionalista. Sin embargo, siempre hay gente muy perversa. Le gustaba a él la música, como muchas de las personas inteligentes. Él tenía un coeficiente intelectual muy elevado y era nacionalista. Y entonces nació en el año 1844 y 1900. Por eso fue uno de los filósofos del siglo XIX y siglo XX. Mucha gente tiende a confundirse entre eso. Los años 1800 son siglo XIX, los años 1900 son siglo XX, los años 2000 son siglo XXI. Una cosa sencilla, pero que para muchos les dificulta entender. Entonces, estaba en su apogeo las religiones del cristianismo, las ramas de los protestantes y todo eso. A él le gustaba la música, fue gran amigo de Robert Wagner, el famoso músico alemán. Sin embargo, se distanció de él. Él fue un mecenas de la música. Mecenas se le llama a todas las personas que les gusta algo, les apasiona algo, que contribuye a la sociedad. Y como decir, los patrocinios famosos, que contribuye con dinero a una persona para el béisbol, para alguna actividad de cualquier tipo. Entonces, la palabra viene por un general griego
que se llamaba mecenas, que le gustaba patrocinar con dinero todo el arte, la cultura y todo eso. Ustedes saben cómo fue el arte helénico, muy bonito, muy influyente. Entonces la palabra quedó ya para toda persona que se dedica a hacer eso. Entonces él era un mecenas de la música, del pensamiento filosófico y todo eso. Entonces, ¿a dónde quiero llevar esto? Las cosas, el pensamiento radical que tuvo con sus famosas frases: Dios ha muerto, lo mató el hombre, Dios es un mito creado por el hombre, el cristianismo es la calamidad de las religiones. Y hoy decimos, me va a partir un meteorito si yo pienso eso. Yo salgo a la puerta de la calle y yo digo que yo soy ungida con el Espíritu Santo, fui una enviada de Dios, y va a decir la gente, qué atrevida mujer, cuando salga a la puerta de la casa le va a tirar Dios una piedra del cielo, ¡oh!, directo a la nariz, o una piedra en el ojo izquierdo, y se lo va a sacar, y bien sacado, por andar de blasfema, esa desgraciada, maldita, blasfema, hija del diablo, de Belcebú, debe tener 8 demonios. Entonces, cualquier persona de ese tiempo pensaba así, pero ya los pensadores, a medida que va avanzando la ciencia y el conocimiento, se dan a la tarea de rescatar los pensamientos de estas personas, porque ven cómo se acopla a nuestra realidad lo que estamos viviendo con el manejo de las ciencias, de las religiones, el torcimiento que le dan a las personas sin capacidad de pensar, de racionar, de tener raciocinio, de tener capacidad crítica, pensamiento propio, análisis propio, y lo que las religiones hacen para crear todo un gobierno, un imperio, apoyándose del poder para mantener manipuladas a las masas. Entonces, fue considerado un blasfemo en su época, y hago un parangón con Russell y su esposa Mary, que muy poco se menciona. ¿Por qué? Porque cuando este señor Federico, o Friedrich Nietzsche, como se le conoce, Friedrich en alemán, Federico en español, él tenía una hermana que se casó con un funcionario o militar, creo yo, porque ahí no me sé toda la historia, necesitamos vivir 5.000 años. Me dijo mi profesor de filosofía en 1985 que entré a la universidad en mi primer año. Y miren, tengo 56 años en pleno siglo XXI. ¿Cuántos años necesitaríamos ahora? Una regla de 3, ¿verdad? Si en 1985 necesitábamos 5.000 años, en el 2021, ¿cuánto necesitamos? 15.000 años. Entonces, la hermana de él estaba casada con ese hombre de que servía al Tercer Reich, Adolfo Hitler, que estaba apoderándose de la Europa del Este. Entonces ella, para quedar bien con él, ella creó unos libros en lo que plasmaba un pensamiento antisemita. Se lo adjudicó a su hermano, a Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche. No sé si así se pronuncia en alemán, porque son jodidas esas lenguas. Entonces, fue odiado, porque ustedes saben, fue odiado por los judíos. Los judíos eran los que tenían el money, el dinero en Alemania. Por eso Hitler les hizo la guerra, porque los judíos no quisieron apoyar con su guerra. Y para mí está bien que no hayan apoyado con la guerra, porque yo odio las guerras, vengan de donde vengan. Entonces, la hermana jodida plagió los escritos de él. Dijo, esto lo escribió mi hermano. Ya después, en la época moderna, se dieron cuenta con todas estas cosas que hay de los que se encargan de estudiar la caligrafía o paleografía, creo que sí es paleografía, para determinar si una firma es falsificada o no. Entonces descubrieron que fue obra de la hermana de él. Y entonces ya dignificaron el pensamiento de este hombre. ¿Y por qué hago el parangón con la esposa de Russell? Porque resulta de que Russell
tenía su esposa llamada Mary. Y Mary era la autora de los escritos de Russell, que se lo atribuía a Russell, claro, por el papel que le dan a la mujer en esa religión de los testigos de Jehová. Entonces ella fue la que creó la doctrina del siervo fiel en aquella época, que después se llamó esclavo fiel y prudente. Es como es esclavo fiel y discreto, hoy esclavo fiel y prudente, y mañana quién sabe, ¿verdad? Ya como van los asuntos con tantas indemnizaciones, va a ser el esclavo infiel y malvado y perverso, y a la cárcel será pronto lanzado a pagar todo el daño causado. Entonces ella empezó a reclamar los derechos de autor de todos los libros que este señor escribía, y ella ganó la demanda y se divorció de él. ¿Y por qué se divorció de él? Porque vio al degenerado de Russell con una niña de 12 años o de 8 años, si mal no recuerdo, porque a mí no puedo sabérmelo todo al dedillo. Pero averigüen ustedes, ahí están los enlaces que siempre comparto en la caja de descripción del vídeo. Lo vio la niña que trabajaba en la casa de ellos, era hija de la señora que trabajaba con ellos, y entonces él la tenía sentada en sus piernas. Entonces, con estos alborotos que han pasado de las demandas millonarias, yo puedo decir, ay, esto del abuso infantil es un mal endémico en esta organización, ¿no creen ustedes? Entonces, con esa introducción, vamos a otra parte que me interesa. La semana pasada, en mi programa anterior, yo les había dicho de que iban a hacer las elecciones aquí en nuestro país. Vean cómo las religiones influyen en esto de las votaciones. Los testigos de Jehová dicen ser neutrales y no lo son. Tienen un gobierno que es el cuerpo gobernante, elegido de manera totalitaria, porque nadie los elige. Ellos solitos se eligen. ¿En base a qué? Pregúntele a un testigo de Jehová común que le llegue a predicar a su puerta o por teléfono y no sabe cómo se eligen. Pregúnteles. El sistema inicuo del cachudo, por lo menos sabemos, aunque hagan fraude en cualquier país del mundo, sea nuestro país o lo que sea, sabemos que hay un método de elecciones, un procedimiento y eso. Y ahí nadie sabe cómo se hace. Y díganme ustedes si tienen la cara dura de juzgar que son neutrales, que son sistemas aquí, sistemas allá, y esto y lo otro. Yo fui a ejercer mi derecho al voto, me emocioné porque el sentimiento patrio, eran críticos a estas elecciones en el país. Nunca se puede quedar bien, uno quiere que gane su candidato o lo que mejor crea que es conveniente para el país, y no se queda conforme, ¿verdad? Así es esto. Lo que yo no puedo controlar no me puede perturbar. Entonces, después de esta emoción que comparto que sentí por el amor patria al ombligo, donde dejamos el ombligo, decimos en Nicaragua, me emocioné después de tantos años que me robaron manipuladamente en mi cabeza eso. Fui con mi esposo y bueno, ahí termina mi emoción, ¿verdad? No vamos a hacer más largo esto. Disculpe que estoy comiendo. Paso a contarles lo siguiente. Una vecina que yo tuve donde vivía antes en Managua, que nunca la hicieron, testigo de Jehová, le negaron el bautismo porque trabajaba para una organización que según ellos no podía ella pertenecer porque no encaja. Es como decir, alguien que trabaja de vigilante portando armas no puede ser testigo de Jehová. Tiene que renunciar a ese trabajo. Si usted trabaja para el ejército, no puede ser testigo de Jehová. Pero según el anciano o según la persona, si tiene dinero, la bautizan. Si no, no es bautizada. Así actúan ellos. Y que digan si es mentira. Aquí estamos, lo tratamos. Entonces, llama a mi esposo y usando el tuteo, tú sabes, Giovanni, para ti, que no sé qué, ¿por qué Ruth se pone en esa postura si ella sabía cómo es la doctrina nuestra aquí? ¿Por qué se asusta? Ella quiere que le hable a la gente.
pues que vuelva a pertenecer a la organización. Y mi marido le dice, sí, eso es lo que yo le digo, que él vive llorando, que no le hablen. Oye, ¿cuándo he llorado yo por volver allí? Yo no les he dicho en mis programas que yo quiero volver. Yo hago una denuncia de que les implantan un pensamiento, porque ¿cómo se explica que una persona que hoy era mi amiga, al día siguiente ya no me habla tras un anuncio que se da en la congregación de que yo ya no soy testigo de Jehová? ¿Cómo se ve eso? No es ella la que está actuando, es el pensamiento implantado. Y viene esta señora de nombre Domi, viene y le dice eso a mi esposo. Qué atrevida pensando por mí. Yo no he dicho eso nunca, yo no quiero volver allí. ¿Cómo? Hoy anduve en la calle con mi esposo, es algo que no puedo movilizarme sola. Estuvimos haciendo ciertas compras allí y me encontré varias personas, como ya van a abrir los salones, ya se están reuniendo, varias personas a las que no miraba desde el 2019. Entonces les dije, aproveché para decirles que no soy testigo de Jehová y aproveché para decirles la causa. Hice activismo oral. Les conté, ya no soy testigo de Jehová por esto, esto y esto. Y les dije, enfaticé el abuso infantil que sucedió y di los nombres de las personas porque son personas del lugar. Queremos lograr cosas que funcionen, tenemos que hablar y despojarnos del miedo. Miren, esta persona me inspira la gente que hace algo. Las personas que causan polémica, que rompen los esquemas, los paradigmas. Esas son las personas que hacen cambio, no los que se acomodan, no los que les gustan oír palabras lindas, sublimes, que son huecas, que son nada. Entonces, estos son los que cambian la historia y son los que logran hacer algo. Quizás son ignorados en un tiempo, pero después son redimidos por la misma humanidad. Así pasó con Van Gogh, así pasó con Frida Kahlo, con sus famosos pintores, fueron menospreciados en su época, hoy son relevantes. Entonces, vean pues el parangón con eso y cómo las religiones dañan la mente de las personas y cómo este hombre estudió teología, vio el comportamiento, la conducta de la sociedad, ve las barbaridades que estaba haciendo el Tercer Reich, porque ya había pasado en la guerra de Prusia, que Prusia era la parte oriental de Alemania, y entonces a él le tocó vivir eso. Entonces él mira toda esa descomposición, el pleito de las religiones del cristianismo, y escribe eso. Entonces, esa experiencia con esta señora. Una triste noticia que recibí de una testigo de Jehová. Como yo les digo, no todas las personas son malas allí. Hay unas que son muy buenas, de buen corazón. Ayer recibí la noticia de una testigo de Jehová de nombre Brenda Velázquez. Muy buena persona, muy buena señora. Yo no tengo quejas de ella. ¿Para qué? Muy amable, muy honesta, muy hospitalaria, muy sincera. Me invitaba a comer a su casa después que salíamos a predicar juntas. Ella venía a compartir aquí a mi casa cuando yo la invitaba y así estaba ella en apuros. Ella era bien solidaria con quienes estaban en aprietos también y éramos solidarias también las dos en ciertos momentos. Me ha dejado un profundo dolor porque con esa enseñanza que les dan a ellos de que no deben de hablarle a las personas que ya decidimos abandonar la religión, nos ven como que si tuviésemos lepra. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a darle el pésame y que me reciban mal? Si a mi esposo lo vio la hija de ella, hará unas 2 semanas, apenas lo vio y ¡pum! Se metió para no darle la cara. Y ahora el señor que me lo encontraba caminando antes,
cambiaba de acera para no saludarme, no verme la cara, ni me saludaba. Yo le daba buenos días porque soy un ser humano y educado. Ni me saludaba. Llegó a un extremo en que cambiaba de acera. Ahora ya ni sabía caminar. Soy el demonio, como que tengo lepra. Y ellos en sus discursos así ponen en un discurso, en una atalaya que no se me olvida nunca, que la disciplina de la expulsión es como cuando en los tiempos de Moisés, que Dios le dio la ley mosaica a los leprosos, que los aislaran, los sacaran fuera del campamento, si eran apedreados ellos salían, y que lo comparáramos con una enfermedad calamitosa donde salía pus. Si esa pus no se quitaba, contaminaba el resto del cuerpo. Vean qué comparación más perversa. Cuando daban ese discurso, yo vuelvo a ver a la persona a la que yo consideraba que era mi amiga y la considero aún mi amiga y la quiero, le tengo cierta estima, fueron años ahí con ella. Hay un sentimiento que no se puede negar, un vínculo. Y le dije, ¿usted sería capaz de denunciar a alguien o denunciarme a mí si ve que yo caigo en algo, cometo algún error? Sí, me dice, sí, porque soy leal a Jehová y la congregación debe permanecer limpia. Pues yo no, fíjese que yo no haría eso, le dije. ¿Por qué? Me dice ella. Tenemos que ser leales a Jehová. Pues mire, le digo, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con que la misma vara con que medís, seréis medidos. En la versión de la Reina Valera, porque así me lo aprendí, nunca me lo aprendí en la versión de ellos, jamás de los jamases, nunca de los nunca. Entonces vean lo que le pasó, anduvieron barriendo el suelo con su hija, que andaba cometiendo fornicación. Sus hijos no son testigos de Jehová, nadie en su familia. No sé pues si ahora, ¿verdad? En este tiempo, algunos serán. Y ella porque es un solo chismerío allí, se decía de que la hija se daba besos a los bancos ahí con el amante que tenía y en el patio. Entonces le digo yo a ella, mire, ¿se acuerda que el discurso que vieron? Pues fíjense que esto y esto se anda hablando de usted y de su hija. Entonces dice, pero eso es en el patio, eso no es dentro de la casa. ¿Cómo que no es la misma cosa? ¿Se fija? Le digo yo, para que vea pues. Entonces, vamos a compartirles la otra información. El título inicial de esto, el principal, que lo dejo para que lo disfruten y se les quede en la memoria. Hay discursantes o técnicas de discursos que dicen que la parte que nosotros queremos que se quede grabada en las personas se dice al inicio. Otras dicen que al final. Pero eso depende. ¿Cómo introduzco yo a las personas con algo para que razonen? Como este filósofo que estudió, porque solo la universidad, los estudios nos dan conocimiento, los conocimientos nos dan libertad, no nos hace presa fácil de nadie. Entonces nos hacen razonar. Y veo lo que pasa con las religiones, con las organizaciones coercitivas, con las sectas, como se les llamen, grupos de persuasión. Hasta los alcohólicos anónimos son grupos de persuasión. Los centros de rehabilitación para adictos son centros de coerción. Entonces, este testigo de Jehová, que yo lo mencioné en el video de acusación de la niña, me escribieron varias personas, varios testigos de Jehová de Nicaragua respecto al caso, porque conocen al Salón del Reino de aquí y conocen a varios ancianos de aquí de la congregación. Y uno de ellos me compartió algo interesante, se los voy a compartir porque él me autorizó a hacerlo. Él se llama Douglas. Yo le dije, ¿puedo dar su nombre? ¿Puedo revelar los audios? Y él me dijo que sí. Entonces yo lo estoy haciendo con el permiso de él. Les voy a mostrar la pantalla, se los voy a compartir. Ustedes saben que la ley de protección de datos en Nicaragua prohíbe estas cosas sin el consentimiento de las personas. Entonces, voy a quitar mi imagen
para que ustedes vean. Vean lo que me escribe Douglas. Sé la historia de ese maldito. Tengo algo que contar de mi niñez con ese viejo. Entonces, aquí yo les voy a poner los audios. Ah, sí, estaba como le dijera, yo crecí siendo TJ por mi abuelita. Él me estudió a mí, 1984, no, 85. Él no es viejo, yo me acuerdo cuando se bautizó. Él se bautizó en una asamblea en Managua, en el Oriental, ahí en Salón del Reino, fue como en 81, y estaba pequeño. Yo me acuerdo que él nos bautizó, pues imagínense que no es viejo, no tiene pero ni 40 años bautizado. Bueno, el asunto es el siguiente. Cuando este viejo imbécil, bueno, estaba más joven, él manipulaba yo no tenía padre, o sea, tuve madre y padre, pero solo de boca. Y este hombre, mi abuela ya falleció, que en paz descanse mi abuelita. Este maldito hombre, ¿sabe lo que hacía? Les decía a las mujeres, por ejemplo usted, ¿verdad? Un ejemplo. Si usted tiene un hijo, un nieto, un sobrino, quiere que yo le estudie, la hermana Bulegandala, el hermano Bulegandala aquí, la hermana Bulegandala allá. La condición que él ponía a las hermanas mujeres era que diera estudio, pero con el permiso que fajear a los niños si se portaban mal en las asambleas, en las reuniones, si no salían a predicar, si se hicieran necios. Entonces este viejo le decía a mi abuela Daisy, que se llama mi abuelita, yo tenía mi otro hermano Oscar, habían dos hermanas que como ese, ellas, mi pobre abuela hacía lo que ese viejo decía. Mi pobre abuela fue una señora sometida y ciega a los malditos ancianos. Hasta el día de su muerte, así murió ella, la pobrecita. Pero bueno, había una famosa, ustedes se acuerdan, menos saben, Ofelia Rocha. Ofelia Rocha tenía sobrinos, Víctor José Luis, y uno que se llamaba Mario. Y solamente a ellos fueron los que lo pudieron. Ella les dio permiso. Y mi abuela Daisy, a mi otro hermano y a mí. Mi otro hermano y yo fuimos castigados y abusados físicamente por este viejo. Y los hermanos Rocha, obviamente no son hombres. Los hermanos Rocha, tanto Víctor Rocha como Mario Rocha, fuimos víctimas. Siendo niños, mi hermano una vez le dio una fajía con una raya, le pegó una vez a mi otro hermano, eso nunca se me olvida. Eso fue como en 1986, 86, y es como 2 años de estudio, como 2 años por ahí. Entonces la condición era que si nos portábamos mal, nos fajeaba. Obviamente tenemos un padre que nos defendiera. Hubo otros padres de familia que dijo lo mismo, no, en ninguna edad, pues no, usted no va a tocar a mi hijo, porque no permitían las madres que este hombre, como era anciano, la condición era que yo podía fajear a estos niños si se portaban mal en las reuniones, si se portaban mal en la escuela, si, bueno, pues, si jugaba en la calle también, si yo jugaba en la calle con otros niños de mi barrio, de mi cuadra, y él miraba, entonces, eso es seguro una fajeada. Así que eso fue lo que nos pasó. Yo, este viejo, yo no lo quiero ver. Si usted me dice, yo me acuerdo, yo estaba joven todavía cuando trabajé, yo después me fui a trabajar a Ticontepe, yo trabajé en esa asamblea. Yo fui a los 18 años. Yo ni siquiera cumplí los 19 años. Yo fui en enero de 1995. Llegué a trabajar a Tico de Betete, Tico. Cuando yo quedaba en las praderas, en carretera allá por Casa España. Por Casa España quedaba Betel. Yo fui uno de los fundadores. Yo llegué a Salón de Ticontepe cuando ahí era solo piña.
Yo llegué en 1990, yo no había cumplido los 19, tenía apenas 18 años. Se detuvo el proyecto como 2 años y lo mandaron a Salón de Reino. Yo participé en la construcción, yo tengo fotos de la construcción de los Madrigales. Yo tenía apenas 20 años, 21 años tenía yo. Y no, pues, nunca se me pasó por la mente. O sea, jamás también tuve motivos, porque yo pues lo miré, ya yo, obviamente yo estaba adulto, pues, obviamente. Era un joven, pues apenas 21 años, 20, 21 años tenía. En el 98 tenía 21 años tenía. 21, 22. Fue la última vez que vi este viejo. La última vez que vi este viejo fue en 1998. Yo no sé si hoy lo vuelvo a ver, yo creo que caería preso porque soy capaz de agarrarlo y reventar las tapas a este viejo. Bueno, acaban de escuchar la forma en que se expresó este señor. ¿Y saben en qué quiero hacer énfasis? En los años 80, el gobierno de ese entonces, aquí se vivió una revolución formada por la guerrilla sandinista que derrocó al gobierno del dictador Anastasio Somoza. Y en la época del dictador Somoza, se castigaba a los niños en el colegio. A mí me daban como un reglazo en las manos si no me llevaba prendidas las tablas de multiplicar. El propio director de la escuela agarraba una rama del árbol, le quitaba la camisa al estudiante y lo azotaba en la espalda. Pero ya en los 80, este gobierno sandinista de los 80 quitó esa costumbre de maltratar a los niños. Y vean cómo fue el comportamiento de esa persona que mencionó este señor que me escribió y que les mostré ahí con la autorización de él. Cómo ellos dicen respetar a las autoridades, que se los he presentado en varios discursos de ellos, en Romanos 13 del 1 al 10. Pero esa ley de ese gobierno de entonces no la respetaron. Oyeron cómo dice que fajeaba a los niños y le dio como un cable, nosotros decimos chilillo eléctrico, alambre eléctrico, a un muchachito. ¿Ah? ¿Cómo queda ahí el maltrato infantil? La preocupación de los ancianos por las ovejas y los niños. Juzguen ustedes. Y la amiga vecina de Managua, señora Domi, no ponga en mí palabras que yo no he dicho. Y hable con el acento nicaragüense, porque nosotros nos tratamos de vos, como los argentinos, los uruguayos, se sienten orgullosos de usar el vos, el voceo, porque no es común en el habla hispana. Porque vamos a estar usando el tú, el ti, como que vivimos en Costa Rica, en España o en México. No, señora, sea usted misma. Yo hoy no soy la misma de antes por este problema de mi voz. Pero usted que no tiene ninguna enfermedad, ¿qué? Son denuncias a las prácticas, las que obedecen las personas como verdaderos autómatas, por los pensamientos implantados, que son los daños de la religión que condenó a este señor Friedrich Nietzsche, visionario del siglo XX y XXI. ¿Cómo iba a estar la humanidad, la historia y la cultura en el siglo XX y XXI? Viendo las fechas en que él vivió, el periodo 1844 nació y murió en 1900, muy joven, y murió de Alzheimer. Tanta inteligencia lo dejó loco. Bueno, este es el programa de hoy y agradezco la atención que le hayan prestado. Muchas gracias.